la Ok. escuchamos la mayoría, profesora. A lo mejor es problema de la compañerita, su internet, por allí puede estar como fallando, tener una intermitencia en la conexión, entonces a lo mejor eso Es también que a sí. veces le tienes que, a veces te pide ahí acomodar el micrófono. Vienen unas cosillas en inglés, o sea, que permitas que escuchar el audio o permitas tú que hablar y todo eso. No sé si la compañera revisó eso. Ok, dice que ya puede. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar. Decíamos que esta semana, la semana anterior platicábamos que había que discernir entre tipos de texto y género discursivo, que el caso de los géneros discursivos podría ser como una subcategoría de los tipos de texto. ¿Por qué? Porque los géneros discursivos más bien se enfocan en la utilidad y el espacio en donde se van a generar, en donde se van a producir. Sin embargo, los tipos de textos sí están clasificados de manera más estricta que los géneros discursivos. Lo último que nosotros vimos la semana pasada fue una tablita ahí de secuencias textuales, que es precisamente lo que da pie a generar los tipos de textos. Vamos a avanzar con esto. Ustedes me dicen si logran ver la presentación. Y si quieren que se vea más grande, ustedes me dicen y lo acercamos un poquito más. ¿Sale? Sí, Más sí se ve. grande, maestra, por favor. Ahí. ¿Ahí les parece? ¿Lo logran ver? Ok. En esta Sí primera se ve parte, bien, profe. perfecto, gracias. Dice que los textos son productos, obviamente, que construimos cuando utilizamos la lengua para comunicarnos, ya sea de forma oral o de forma escrita. Acá hay algo interesante. Recuerden que la parte del discurso y la parte de texto lo asociamos un poquito más a la cuestión escrita, pero en la parte de la comunicación, los textos son tanto orales como escritos. Es importante que cuando abordemos o estemos en una temática de comunicación, sí sepamos discernir que cuando alguien nos habla de texto, no está hablando solamente de la forma escrita, está hablando también de la cuestión oral. Y sí hay que hacer hincapié, pues, o aclarar que, bueno, si se está hablando de la cuestión de texto como un proceso de comunicación escrita o como un proceso de comunicación oral. Esos están vinculados, pues obviamente, a los entornos sociales y están sujetos también al uso que nosotros le hagamos, lo que decíamos en cuanto a la parte de los géneros discursivos. Entonces, esto se vuelve más funcional, obviamente, pues porque le vamos a ir dando esta estructura acorde a estas necesidades. Sí es importante que nosotros conozcamos elementos como elementos lingüísticos, elementos discursivos y que entendamos que estos son vehículos de comunicación que ponen en evidencia el comportamiento lingüístico de quien lo habla o de quien lo escribe. ¿A qué se refiere con esto? Que aquella persona que a lo mejor está escribiendo o está realizando un discurso en un entorno social íntimo, pues obvia esta parte pues va a cambiar a cómo se pueda redactar a una persona que lo está haciendo en un ambiente laboral un poco más formal. De repente, cuando nosotros nos llegan mensajes o tenemos mensajes, cuando son como demasiado confianzudos, puede hasta como causarnos ruido, ¿no? Del por qué me está tratando de esta manera, como tan confianzuda, como tan familiar, y entonces te das cuenta que a lo mejor, pues se confundió, y sí, ¿no? Rectifica y dice, oye, disculpe, porque pues no era para usted, pero te das cuenta obviamente en el cómo estructura este proceso de la comunicación, en cómo estructura el mensaje, te das cuenta de si es o no para ti. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Los tipos de textos Sí. tienen diversos criterios de clasificación, a diferencia de los géneros discursivos que se clasificaban por su uso y que esa era la clasificación que tenían. Los tipos de textos se clasifican de acuerdo a tres criterios. La primera, que es la cuestión sociocultural, el segundo, que es el criterio funcional, y el tercer criterio es según las secuencias textuales, lo que veíamos en la tablita la semana pasada. Este videito que aparece acá, ustedes lo tienen ahí en la plataforma sobre qué son los tipos de textos. Es un videito que les aclara qué son los tipos de textos.
y cómo se utilizan las secuencias textuales. Ahora, según los criterios socioculturales, estas son las clasificaciones que tiene: textos informativos científicos, textos periodísticos, textos literarios, textos instruccionales, textos epistolares, textos humorísticos y textos publicitarios. Y por acá abajito tenemos precisamente cuál es el objetivo o qué es lo que producen este tipo de textos. Y el primero dice que privilegia el área de la comunicación de las ciencias, que ese es el objetivo. El segundo, pues que se toma en cuenta el portador, o sea, los diarios, los semanarios, las revistas, quienes lo están haciendo. La intención es estética para los textos literarios. Se consideró predominantemente la intención que se manifiesta al organizar los quehaceres de la actividad, o sea, el cómo tienes que ir estructurando las actividades de acuerdo a las instrucciones que te van dando, a los pasos que te van dando. Los epistolares aparecen en el primer plano del portador. Hablábamos de los textos periodísticos, aparecen en el primer plano, y la identificación precisa del receptor, o sea, que son como las portadas, como esto que nosotros encontramos en una primera plana de un periódico, donde tenemos los anuncios, donde tenemos los resúmenes de, pues la nota fulana la vas a encontrar en la página sutana, estos como resúmenes que tenemos. Los textos humorísticos, pues obviamente lo que buscan es provocar risas, cambiar nuestro sentido, en este caso del humor. Y los textos publicitarios, pues lo que buscan de alguna manera es trabajar la forma apelativa dentro del lenguaje. Les voy a dejar esta presentación en la plataforma porque por aquí también tenemos algunos otros criterios que se manifiestan y lo vamos a encontrar precisamente en esta tablita. Esta presentación se las voy a dejar para que puedan incluir estos enlaces, ¿sale? Creo que si no mal recuerdo son unos enlaces que también ya están en la plataforma. Ahora, los textos y las funciones en el lenguaje. Ya decíamos que los textos son unidades comunicativas y por tanto pues van a manifestar diferentes intenciones que tiene el comunicador, que tiene el emisor. Porque, ¿se acuerdan cuando nosotros leíamos esta parte de que una misma frase entonado en 3 formas diferentes cambiaba el significado de estas frases? ¿Sí se acuerdan? Ok. Cuando hablamos precisamente de estos cambios que puede tener una misma frase. Maestra, la de la vieja, ¿no? Ahí. Exactamente, del paralenguaje, exactamente. Esto tiene que ver mucho con la intención que nosotros tenemos como emisores al emitir un proceso de comunicación. Quiere decir, ¿qué es lo que nosotros queremos comunicar? En el paralenguaje se veía que eran pues la parte de la entonación, de la velocidad, de los signos de puntuación, etcétera, ¿no? Pero en el texto sí tiene que estar muy bien definido qué es lo que nosotros queremos comunicar, cuál es la intención de nosotros realizar esta parte de la producción de un texto. ¿Vamos bien? Y es que cada texto tiene un objetivo, ya sea informar, convencer, entretener, producir o generar un estado de ánimo, y dice que esto nunca se va a construir de forma única a la función del lenguaje, sino más bien que se manifiestan todas las formas o todas las funciones, pero siempre se va a privilegiar una. ¿A qué nos referimos? Que un texto no puede ser puramente epistolar, o un texto no puede ser puramente informativo. Tiene que de alguna manera intercalarse o andamiarse con otros tipos de textos. Sin embargo, va a haber uno que predomine más que otro. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nos cuentan un chiste, por ejemplo, y hablamos de un texto humorístico, pues obviamente hace como descripción, ¿no? Si hablamos de un chiste X, pues estaba un chino, estaba un francés y estaba un mexicano.
y te está describiendo algunas características, se vuelve informativo. Estaban en un concurso de las Olimpiadas Olímpicas y estaban en tal deporte, o sea, te está de alguna manera informando ciertas cosas. Sin embargo, la intención no es informarte que había 3 participantes de 3 nacionalidades diferentes. La intención al final de este texto es hacerte reír. ¿Sí vamos entendiendo esta parte? Sí. Ok, perfecto. Jacobson trabaja 4 funciones o determina 4 funciones determina 4 tipos textuales según su función. Y la primera es la función literaria. Pues ya aquí lo menciona, dice que pues obviamente la función que predomina es la literaria del lenguaje con una intencionalidad estética. ¿Qué quiere decir? Aquel tipo de texto que embellece ciertas formas de comunicación. Una carta, un poema, no todo a veces es tan tajante, tan específico, tan seco, y a veces tendemos a adornar o tendemos a volverlo un poquito más literario. Por eso lo mencionan como estético, porque no sé si ustedes recuerdan la película de El Perfume. Esta analogía incluso ya la hicimos, de cuando él hace el recorrido visual, de cuando cae la manzana, se pudre, que hace el recorrido por el estanque, ve la rana, el agua, los musgos. O sea, toda esta parte se vuelve como literario, porque nosotros visualmente estamos entendiendo lo que él huele. Ahora, si nosotros leemos el libro, esta descripción se vuelve incluso mucho, mucho más precisa, mucho más estética. ¿Por qué? Porque empieza a decir, no habla, el musgo verde. No, te habla de una textura, te habla de un olor, te habla de un tiempo, te habla de una ubicación, te habla de un sentimiento. Entonces, sí se vuelve como de alguna manera estético porque lo va como decorando, lo va haciendo como bonito para nosotros. ¿Sí vamos bien hasta acá? Sí, maestra, gracias. Ok. Luego tenemos, según Jacobson, la parte informativa y que dice que es una de las funciones más importantes para el qué hacer y el conocer el mundo real, ya sea posible o imaginando, el cual se refiere el texto con el lenguaje conciso y transparente. No todos, vuelvo a repetir, no todos los tipos de lenguaje tienen que ser tan determinantes. Sin embargo, para la cuestión informativa, dice que es uno de los principales. ¿Por qué? Porque lo que hace es transmitir la información que nosotros tenemos. No todos tenemos la posibilidad de viajar, pero sin embargo, a través de un libro de viajes, un libro de reseñas, un libro de cocina, o sea, vamos conociendo. Entonces, por eso nos dice que esta parte de la función informativa se vuelve muy importante para el desarrollo tanto del ser humano como del lector, porque a través de él vamos a ir conociendo el mundo real, o sea, lo que sí existe, pero también la parte imaginaria. Por ejemplo, si nos dicen un unicornio, un dragón, son imaginarios, claro, pero sí sabemos que, por ejemplo, cuando nos hablan de un dragón, pues nos refiere a un castillo, a una época medieval, a caballeros, princesas, etcétera. Vamos conociendo, vamos informándonos de esta parte. ¿Sí vamos bien hasta acá, chicos? Sí, maestra. Okay. Después tenemos la función apelativa. Esta función es aquella que va a intentar modificar, ¿sí?, o crear una modificación en nuestra conducta, en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones. Todos aquellos textos que de alguna manera van a intervenir en una toma de decisión, esos se llaman textos apelativos. ¿Cómo cuáles? Como los discursos políticos, por ejemplo. Esos son discursos apelativos. ¿Por qué? Porque nos están tratando de convencer que lo que propone el candidato fulano o sutano es lo mejor, ¿no? O incluso a cuando nos quieran vender algo, pues es que ya tengo esos sartenes, sí, pero mire, es que los sartenes que usted tiene se pegan y estos no, y mire, va a adelgazar, y porque no va a usar grasa. Esos son los apelativos, cuando tratan de cambiar una idea o de convencerte de algo.
¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Maestra, y ahí en lo apelativo, hablando a nivel político, entra, por ejemplo, el lenguaje que ellos utilizan, que son palabras tan así, vaya, con unos significados que dices, ah, caray, lo que me quiso decir y lo que yo entendí. Sí, de hecho, eso es un poquito más profundo en el diseño de un discurso, tienen que ver otras cosas, pero sí se buscan. Yo les mencionaba, creo que se los mencioné al inicio del curso, que mucho tiene que ver, por ejemplo, el cómo se mueva, el cómo utilice el ritmo, la entonación, para lograr esta parte apelativa. Son elementos, ¿sí?, que en conjunto van a lograr el objetivo, ¿no? Hay por ahí un estudio, y yo se los mencionaba, que por ejemplo el presidente de la República, este discurso lento que hace, tiene un trasfondo, no es, o sea, es que es así como medio malito de su cabeza para hablar, por eso que no coordina, no, por el contrario, su discurso está diseñado de esta manera, hay un trasfondo de esta manera, ¿por qué? Porque va dirigido a una sección de la población que necesitan que sea lento, que sea pausado para digerir la información que él está diciendo. Entonces, todo esto es parte ya de un discurso en oratoria que sí se trabaja, que es un poquito más profundo, que es un poquito más especializado, pero también tiene que ver. El uso de las palabras, el ritmo, los ademanes, el lugar, la vestimenta, ya están como un poquito más orientados a la cuestión de la oratoria, a la cuestión de la comunicación oral, pero pues sí, entran dentro de esta parte del discurso apelativo. ¿Vamos bien? Ok, maestra. Sí, porque contrario a él está lo que fue el presidente de la República, Peña Nieto, que eran muy cortos sus mensajes, con muchos ademanes, pero con palabras que casi la población común no entendía. Exactamente. Entonces, esto tiene que ver precisamente con el estudio de a quién te vas a dirigir, a qué población te vas a dirigir. Recordemos que México tiene una población de casi el 60% de extrema pobreza o pobreza, entonces, donde los estudios a veces llegan a primaria, secundaria. Entonces, usar ciertos términos, usar ciertas palabras, pues no son tan viables porque pues no todos lo van a entender, ¿sí? Entonces, a veces también es a quién te quieres dirigir y cómo tú vas a desarrollar el discurso. Ok, maestra, muy amable. Vamos a continuar, hablamos de función expresiva. Esta dice que manifiesta subjetividad del emisor, sus estados de ánimo, sus efectos y sus emociones. Ciertos textos literarios también manejan esta subjetividad. ¿Cuáles serían algunos de los textos más conocidos para la cuestión expresiva? Cuando nosotros utilizamos una carta personal, cuando nosotros mandamos incluso un WhatsApp con los buenos días, esos son precisamente los textos con función expresiva. Son aquellos textos que te van a permitir a ti, de alguna forma, esta libertad de que puedas expresar tanto tus sentimientos, tanto tus emociones, tanto tu sentir, y que obviamente sí tienes que tener como muy en claro que lo que tú vas a comunicar, dejándote guiar por esta estructura, pues obviamente va a tener un efecto. ¿Sabes qué? Es que lo que busco es que fulanito de tal reaccione, porque hizo mal las cosas y que se ponga a pensar que lo que hizo en el trabajo estuvo mal. Entonces, la redacción de este texto, pues te va a permitir a ti que fulanito de tal, pues sí logre esta parte que tú estás buscando. Lo puedes decir enojado, lo puedes escribir molesto, con un tono molesto, porque sí lo podemos entender cuando alguien nos regaña por escrito, también lo sentimos, cuando alguien nos felicita por escrito, también lo sentimos, cuando alguien está enojado, este tipo de textos son los que permiten este tipo de situaciones. ¿Vamos bien? Sí, maestra, gracias. Ok. Y
la última clasificación que nosotros tenemos es la que se da por su estructura o su superestructura y su contenido. ¿Por qué superestructura? Porque acuérdense que decíamos que en el caso de los tipos de textos no hay un texto que sea puramente literario, que sea un texto puramente informativo, que sea un texto puramente expresivo. Va pues obviamente amalgamándose o apoyándose de los demás tipos de texto. Por eso se denomina superestructura, porque es la estructura que mayormente domina en este tipo de textos. ¿Sale? Ok. La primera, o el que le vamos a denominar por su superestructura narrativa, dice que esta presentan hechos, acciones o secuencias, tanto temporales como causales. En el interés radica en la acción y a través de ella adquiere la importancia de personajes que se realizan en el marco en el cual esta acción se lleva a cabo. Es importante la distinción entre el autor y el narrador, el punto de vista narrativo y la predicación. ¿Qué quiere decir? Por lo regular, creo que estamos como muy familiarizados con este tipo de textos porque cuando nos dicen, ¿cuántos libros lees? Lo primero que nosotros pensamos en libros son libros de novelas, libros de cuentos, este tipo de narrativas en donde hay alguien que te va contando una historia en un tiempo específico y te va diciendo las causas. ¿Cuál es la generalidad? ¿Cuáles son algunas de las características que tiene esto? Que los personajes van a ir apareciendo conforme tú lo vas contando. No empiezas, esta historia está fulanito, sutanito, perenganito y menganito, ¿no? Y al final se casan todos y muere sutanito y perenganito. No, o sea, vas en esta estructura en una parte del tiempo donde dices, inicia en el año fulano de tal y comienza con sutano, que trabaja en esto, que hace esto, que le pasó esto y por esta razón conoce a perengano. Entonces se va desarrollando la historia, es una narrativa de lo que existe. No hablas, por ejemplo, de elementos informativos como la agricultura y habla sobre la agricultura, es que porque perengano era agricultor, no defines qué es la caza y luego porque mengano era cazador y no enlistas los personajes. En el caso de la narrativa haces esto, vas estructurando una historia, los personajes van apareciendo y es importante que determines un tiempo y una secuencia de cómo se va a ir desarrollando. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, maestra. Ok. Vámonos con la trama argumentativa. Dice, comentan, explican, demuestran, confrontan ideas y conocimientos, opiniones, creencias y valoraciones. Se organizan en 3 partes, introducción, desarrollo y conclusión. Los conductores y presupuestos son fundamentales en esta trama. ¿Cómo cuáles? Cuando nosotros hacemos un resumen, un ensayo, una síntesis, ¿sí? Estamos hablando precisamente de este tipo de textos argumentativos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos confrontando ideas, nosotros estamos refutando ideas o conocimientos, pero también, ¿sí? Existe esta trama en donde nosotros hacemos una introducción, un contenido y una conclusión. Estos son como de los ejemplos más básicos que nosotros tenemos. Sin embargo, hay muchísimos más. Tenemos tesis, tenemos ensayos. Son aquellos que a nosotros nos permiten argumentar algo. Por eso su nombre, argumentativo, que podemos llenar de argumentos nuestra posición. A ver, ¿por qué Elizabeth está estudiando Derecho? ¿O por qué Elizabeth cree que estudiar Derecho es una buena opción? Ok. Primero te voy a decir qué es el derecho. Después te voy a decir por qué Elizabeth está estudiando Derecho y cree que es la mejor opción para estudiar. Ya sea por la carrera, por la universidad donde lo está estudiando, por el trabajo que ella tiene. Y vas a cerrar en este caso, pues, precisamente por todas estas razones, considero que la carrera de Derecho para mí o Elizabeth es la más funcional, es la más atractiva, es la más viable por esto y esto y esto y esto. O sea, esta estructura que tú haces de explicar, de argumentar el por qué Elizabeth está estudiando Derecho en la Universidad Ciudadana es precisamente la trama argumentativa. ¿Sí vamos bien? Sí, maestra. Ok.
Sí, maestra. Gracias. Tenemos la trama descriptiva, dice, son todos aquellos que se representan, preferentemente las especificaciones, caracterizaciones de los objetos, personas, procesos, a través de la selección de rasgos distintivos. Los sustantivos y los adjetivos adquieren relevancia en este tipo de textos. En secundaria llevaron química, ¿verdad? Y llevaban unas prácticas de laboratorio, ¿sí se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. Y que en las prácticas de laboratorio hacían una actividad que se llamaba bitácora. ¿Sí se acuerdan de esta parte? En donde tú anotabas todos los utensilios que ibas a usar, todos los materiales que ibas a usar, todas las sustancias que ibas a usar. Y cuando tú describías esta acción, era como, primer paso, se tomó el mechero de Bunsen y se utilizaron los vitrales fulanos, sutanos y perenganos con los líquidos fulanos, sutanos y perenganos, ¿no? Incluso la redacción de esto era como muy específica porque tenías que usar ciertos verbos en ciertos tiempos, ¿sí? Usar ciertos sustantivos, ciertos adjetivos para elaborar o hacer la redacción. La trama descriptiva de eso trata. Aquí podemos incluir o puede ser una analogía de lo que hablaba de la parte instruccional de Jacobson, en donde describía paso a paso lo que nosotros teníamos que hacer. Y vuelvo y reitero, no es específico de los instructivos, no es específico de una bitácora, simplemente son algunos ejemplos. ¿Por qué? Porque estos son como los más específicos, donde te dicen, paso 1, hacer tal cosa. Paso 2, hacer tal cosa. Paso 3, hacer tal cosa. Y podemos encontrarlos en distintos tipos de textos. En un memorándum, en un, ¿cómo se dice? En una... Ay, se me fue. Cuando se hace una junta y se hace una carta de todo lo que hay. Un informe. Lo otro, se me fue el nombre. Okay. Ahorita que yo me acuerdo se las digo. Pero de eso trata la trama descriptiva. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Maestra, ahí entraría cuando compras, por ejemplo, un equipo determinado y viene todo su instructivo y que tienes que seguir la secuencia paso a paso de cómo ensamblar, cómo dejar cada pieza. Sí, de hecho es parte de lo que les mencionaba ahorita, que la trama descriptiva es como una analogía también muy parecida a lo que Jacobson dice sobre la clasificación instruccional. Es muy parecido también. Entran instrucciones, entran informes, entran manuales, entran en donde te va a ir describiendo, pues. Las minutas también, ¿verdad, maestra? Justamente ese era el texto que yo decía. Las minutas son también esta parte. ¿Por qué? Porque te describen. En la junta fulana de tal se presentó sutanito, perenganito y menganito, ¿no? Y se abordaron los temas sutanos, perenganos y menganos. Se llegó al acuerdo fulano y lo firman siendo tal hora los participantes fulano... Incluso dentro de las minutas hay un orden del día, ¿no? El orden del día para la junta fulana se van a abordar los temas X, Y y Z. En el tema X se llegó al acuerdo fulano. En el tema Y se llegó al acuerdo sutano. Y así se va. Eso también es parte de una trama descriptiva. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Ok. Sí, maestra. Perfecto. Y por último tenemos la trama conversacional, que esto pues es como la otra que expresaba Jacobson, que era precisamente la expresiva. La trama conversacional es precisamente aquella de un estilo directo, es aquella que nosotros utilizamos o hacemos una interacción lingüística. Dice, es la interacción lingüística que